La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos escucha a través de Radio Santo Domingo, RSD. Arequipa nos está escuchando a través de Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Se unen también emisoras como Huánuco, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca, Apumaqui Estéreo, AM Tawa nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. También tenemos los aplicativos móviles, estamos en todos los teléfonos móviles, descargue usted de Play Store el icono de Radio Santa Rosa y también estamos en la página web www.radiosantarosa.com.pe, donde nos puede escuchar, nos escucha. Muchísimas gracias por su gentil audiencia. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Lunes, estamos llenos de energía para empezar la semana. Sí. Mentira, ven acá. ¿Por qué son así los fines de semana, de verano? Bueno, y anoche hasta tarde la gente se ha quedado viendo, a los que les gusta el cine, se ha quedado viendo la premiación de los premios Oscar, que ha sido muy especial, buenas películas este año. ¿Ya vieron Parásitos, chicos? ¿No? ¿Sí? Sí, buena, todo el mundo. Yo no la he visto, pero todo el mundo me dice que es buenísima. No conozco a nadie que me haya dicho que no le haya gustado. Parece que es una película de humor negro muy, muy buena y hay que verla de todas maneras. Y, por supuesto, no era la única buena, ¿eh? Yo sí la vi en 1917, buenísima, una gran película de guerra, sobre todo por la parte cinematográfica que es espectacular. Y así nos quedamos hasta tarde, ¿no? Pero han pasado cosas interesantes en la política peruana este fin de semana, sobre todo en uno de esos espacios que parece al cual nadie le presta atención y se vuelve muy importante. El día sábado en Radio Nacional, dos colegas, Perla Berríos y Carla Jarada, entrevistaron al fiscal supremo, no es cualquier cosa, fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez. Y hizo el fiscal un despliegue de machismo, de patanería, que yo creo que ha dejado a muchos que no lo conocían en esa faceta con la boca abierta, ¿no? La forma en la que se dirigía a las periodistas, el trato, porque fíjense, las formas son importantes y cuando tú eres un representante del sistema de justicia, a mí me impacta mucho, por ejemplo, que un fiscal supremo o que un juez supremo no guarde ciertas formas, ¿no? Yo la primera vez que vi la forma en la que se expresaba, no sé, pues Bill Stein en Twitter, lo tuve que bloquear por su propio bien, ¿no? Porque pues yo no quiero leer a esta persona en este contexto. O sea, usted es juez supremo, ¿cómo puede escribir de esa manera? Bueno, cuestión de estilos, ustedes dirán, no es su estilo, bueno. Pero al margen del estilo, ya. Si no les gusta el estilo, a mí no me gusta personalmente, me parece una falta de respeto a la forma en la que trató a las periodistas que lo entrevistaban. Toda mi solidaridad con ella porque fue machista, arrogante, despectivo, ¿no? Y le estaban haciendo muy buenas preguntas, la verdad. Pero dijo cosas que son literalmente una barbaridad. Si me prestas la República, por favor. Hoy día Augusto Álvarez, en las frases que pone los lunes, ha glosado una frase para la historia. Además, lo que es increíble es que esto lo dice, no yo, pues que puedo no saber nada de derecho, ¿no? No, lo dice un fiscal supremo. O sea, se supone que es la persona que más debería saber en este mundo sobre derecho penal peruano. Y dice el señor fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez:
El pitufeo es otro delito, porque ellos entregan plata, pero no quieren aparecer como donantes, porque tienen la expectativa de ganar obras en el futuro. Y eso no es corrupción. Ajá. Desmayada la audiencia. El señor Tomás Aladino Gálvez tiene un pan con mango en la cabeza. Es bien, pero bien confuso. ¿Ah? Yo no creo que pueda pasar un examen escrito. No te digo objetivo, ¿ah? Que desarrolle un casito, ¿no? No creo que pueda pasarlo. Porque no he entendido nada. A ver, para evitar la confusión, si yo vengo y le entrego un dinerillo a Abel y le digo, Abel, esto es una donación para la radio, entonces Abel recibe mis, no sé, pues 10.000 soles, le doy a Abel. Abel, te voy a donar, por favor, acá para los padres dominicos, 10.000 soles. Entonces, con toda buena fe, Abel lo recibe y lo invierten en la radio, ¿no? Pintamos la entrada, que está feíta ya, perfecto. Años después se descubre que yo soy narcotraficante, ¿ok? Abel no tenía cómo saber, ni podía presumir, ni los padres, que yo era narcotraficante. Por lo tanto, Abel no puede ser juzgado por el delito de lavado de activos, como es obvio, ¿no? Señor, nosotros hemos recibido de buena fe de una persona que trabajaba con nosotros, que, bueno, quería pagarle pues un favor a la Virgencita, ¿no? Entonces nos ha dado una plata y bueno, ya está. Eso no es delito, en efecto. Yo sostengo que la forma en la que está redactada el Código Penal en el Perú sobre el delito de lavado de activos indica que la persona que recibe un dinero en el tipo penal lavado de activos tiene que conocer o poder presumir que el dinero proviene de una actividad ilícita. ¿Qué cosa es actividad ilícita? La que usted quiera. Narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, sicariato, robo a mano armada, lo que usted quiera que sea delito. Y ese delito no tiene que estar procesado, por si acaso, ¿eh? No tiene que estar ni siquiera investigado. Tiene que estar enunciado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El Banco de Crédito, que tiene sus ganancias lícitas, le da dinero a Keiko Fujimori. Ese no es un acto de lavado. No sé, pues cartel de Sinaloa le da dinero a Keiko Fujimori y ella sabe que eso sí es lavado. No hay discusión. Es decir, ¿se puede lavar dinero en una campaña política? Por supuesto que se puede. Lo que pasa es que hasta este momento a la Fiscalía le ha costado mucho probar que en el año 2011 Keiko Fujimori sabía o podía presumir que el dinero de Odebrecht provenía de una actividad ilícita. Ese es el asunto central de la acusación por lavado. El señor Tomás Aladino Gálvez ha hecho un pan con mango en la cabeza. ¿Por qué? Porque si yo entrego un dinero para ganar obras en el futuro, es cohecho, pues. O sea, es el caso de Susana Villarán. Es decir, ella recibe dinero para la campaña y luego firma un contrato favorable a los intereses de Odebrecht y de OAS que le dieron dinero en la campaña. Redondo, pues, el caso. ¿Cómo que obras a futuro no? Obras a futuro sí. No hay el delito, como decía algún iluminado periodista, de precoima. No. No es que el Banco de Crédito le da y ya eso constituye la precoima. Eso no es delito. Pero si yo te doy para que tú hagas en el futuro y el nexo causal está probado, por supuesto que hay delito. Es de más, y no solamente puede ser cohecho, puede ser también colusión. Yo, funcionario público, me coludo contigo, me pongo de acuerdo contigo, tenemos un pacto colusorio para que luego, cuando yo sea funcionario público, te favorezca. ¡Delito! Eso sí es delito. Entonces, parece ser que el señor Tomás Aladino Gálvez no domina la figura ni del cohecho ni de la colusión. El pitufeo por sí solo no es delito, pero prueba un modus operandi. ¿Por qué es importante probar el pitufeo? Porque en el delito de lavado lo que importa son unos verbos que están en el tipo penal. Ocultar, transformar.
Entonces, si yo pitufeo, oculto y transformo. Y esos verbos son muy importantes para la definición del tipo. No son los únicos verbos. También tengo que conocer o presumir que pueda conocer. El doctor Azabache ha desarrollado una teoría muy interesante que es la ceguera voluntaria. Es decir, mamita linda, si te dan 3 millones de dólares no es porque seas bonita, ¿no? Es porque te van a pedir algo después. ¿Ok? Pero aún en el caso de la ceguera voluntaria, tú tienes que probar en el delito de lavado que conocías o podías conocer. Y les digo, es muy difícil, lo he dicho hace 4 años, que la fiscalía pueda probar que Odebrecht era una entidad que repartía dinero ilícito procedente de ilícitos a los candidatos en campaña. Y ahí la debilidad del caso de la fiscalía. Ahora, hay otros delitos que pueden imputarse a otros actores que no necesariamente, ¿no es cierto?, son lavado. Lo que pasa es que el lavado es sexy, pues, porque tiene 15 como mínima y si eres funcionario público 20. Entonces es espectacular, pues todo, lavado todo el mundo. La organización criminal tiene 35 actualmente, ¿no? Eso antes tenía 15, pero digamos, para los delitos a partir de ahora tiene 30 y sí, hasta 35 la máxima, pero digamos que en la época en la que suceden los hechos hasta 15 también. Entonces, perfecto, pues. Y organización criminal puede constituirse para cualquier delito. Entonces, por ejemplo, fraude en una licitación. Yo y los otros postores nos coludimos para que el Estado pierda. Y armamos una organización criminal donde tenemos una estructura, ¿no es cierto? Ya, estos dos se ponen de acuerdo, nosotros montamos la farsa, nos hacemos que somos postores. Fraude en licitación pública tiene 3 años de pena, es baja. Pero como somos una organización criminal, nos vamos hasta 15. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo creo que Tomás Aladino Gálvez, miren, yo llevé penal mala, no crean que era una buena alumna, pero el código es bien fácil de leer. Dicen que los penalistas no son los más chancones de la promoción tampoco, o sea, no es tan difícil, ¿ya? Y eso no puede ser que no lo sepa Tomás Aladino Gálvez, por más que esté nervioso. De repente, efectivamente, pues las periodistas lo intimidaban porque le estaban haciendo las preguntas correctas y se puso a hablar tonterías. Suele pasar, lo he visto muchas veces. Pero él no puede decir que la expectativa de ganar horas en el futuro a cambio de dinero no es corrupción. ¿Qué es entonces? ¿Un paseo de niños? Ay. ¿De dónde vienen las noticias, no? Ahora, es evidente que los días del doctor Tomás Aladino Gálvez yo creo que están un poquito ya marcados, ¿no? El Congreso de la República ha anunciado 3 bancadas, por lo menos está en portada hoy día también en la República, que van a retomar las denuncias contra Gálvez y Chávarri. Porque es realmente sorprendente, ¿no es cierto?, que estas personas, incluso el fiscal Víctor Raúl Rodríguez Manteza, este trío siga en la fiscalía, como fiscales supremos. Al margen, por supuesto, de la investigación que se está realizando en la Junta Nacional de Justicia para ver su competencia jurídica, ¿no? Porque la competencia, o sea, un fiscal supremo que dice la barbaridad que hemos escuchado el sábado, digamos, tú dices, hay que declararlo incompetente, ¿no? Pero no en términos mentales, sino que la Junta Nacional de Justicia dice, señor, usted no está calificado, pues no es posible que usted diga que hacer un pacto a futuro por el cual yo te doy dinero y tú me das una obra pública no es corrupción. Está en los delitos contra la administración pública, es un capítulo, así se llama, delitos contra la administración pública. Y hay modalidades, colusión, cohecho, un montón, pasivo, activo. No fue a la clase. ¿Ah? El señor no fue a la clase. Pero es fiscal supremo en lo penal, pues ¿cómo no va a haber ido a la clase? Tiene que haber ido a la clase, ¿qué le pasó? Jaladazo, ¿no? Pero es que, de verdad, estas son de las fáciles, No vayan a pensar que esto es una cosa tranquita, de una nueva teoría penal. No. Este es así, derecho penal 1. No, uno es parte general. Pero digamos, ya en la parte especial, esto es, no sé, facilazo, ¿no? Facilazo.
Ahora sí, efectivamente, el código tiene muchos problemas en la tipificidad. Eso es verdad, y cuando suceden estas cosas y el tipo a veces no calza con lo que necesitas, es complicado para la fiscalía, ¿ya? Pero en el derecho penal, eso hay que explicarlo acá a los chicos para que entiendan, hay un principio muy, muy importante. El más importante se llama principio de legalidad, ¿ya? Para que te metan preso, tiene que estar descrito lo que has hecho, igualito, 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 en el texto del código. Si se le parece, pero no es, no es delito. Porque la ley penal no se interpreta por analogía. Hay gente que dice, pero se parece un montón, pero no es. Pero hay cosas que sí son. Yo les leo cohecho y es el que promete, está el verbo prometer. O sea, yo te prometo que te voy a dar la obra pública. Claro que es delito, pues. Por supuesto, la promesa es delito. Entonces, si las palabras encajan en la conducta que estamos observando, encajan a la perfección, esa es una conducta, lo que se llama típica, ¿ya? La conducta que no encaja se llama atípica. Muy difícil obtener una sentencia con una conducta típica. Pero una conducta típica, por supuesto que se obtiene. O sea, lo que está en la ley, así, igualito, igualito, tiene que ser la conducta. Ah, sí. Entonces, el que mata, ya, mató, perfecto. ¿Mató o no mató? Sí mató, ya. Esa es la conducta. El que sustrae el bien, ya, sustrae, pues ya, facilísimo, ¿no es cierto? Ya. El que promete, prometió, pues ya. Y por eso los verbos son bien importantes, el que oculta, el que transforma. Entonces tú tienes que ver si el verbo, ¿no es cierto?, se convierte, no te voy a decir en carne, no, el verbo se convierte en acción. El verbo es acción, ¿no? O sea, Claro. esa acción se puede verificar en la realidad. Si se verifica en la realidad, ganó el fiscal y la persona se va, pues, a la cárcel, como debe ser. Salvo en la imaginación de Aladino y la lámpara maravillosa, porque él tiene un código penal de donde salen otros delitos. Lo frota y salen otros delitos, unos que él se ha inventado. Increíble. Ahora, claro, hay partes de la entrevista donde dice, yo puedo hablar con quien me da la gana. Ya, un momentito. Efectivamente, todos podemos hablar con quien queramos. Yo hablo con gente muy fea normalmente, ¿no? Es mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Pero él es el fiscal supremo. Él no puede hablar con quien le da la gana, pues. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que un fiscal supremo no puede hacer. Como dice la ley orgánica del Ministerio Público y la ley orgánica del Poder Judicial, por decoro. ¿Existe esa palabra? ¿Tú sabes en la ley? Existe esa palabra. Una persona mayor casi se ahoga escuchando una vez hablándome a mí del decoro de los jueces de la Corte Suprema. Por decoro. Hay cosas que no puede hacer. No puede llamar a su colega a pedirle un favor. No puede, pues. No está bien. O sea, puede hacer lo que le da la gana en ciertos ámbitos, pero no en el ámbito profesional. Ahí está mal. En fin, ¿qué más tenemos para este fin de semana? Bueno, están preguntando qué se puede hacer para que el nuevo Congreso saque al señor Klimper y al señor Rafael Rey. Bueno, eso también es un tema de votación. O sea, a ver, tú puedes poner a las personas y tú puedes sacar a las personas. El Congreso, el Poder Ejecutivo, a ver, el BCR tiene 7 miembros, el directorio del BCR. El presidente y 3 de los miembros son propuestos por el Poder Ejecutivo. Y otros 3 miembros son propuestos por el Poder Legislativo. El Poder Legislativo propuso a los señores Cuba, sobre lo cual no hay ninguna discusión, fíjense ustedes, ¿eh? Porque es un profesional muy serio, un economista, y a los señores Rey y Klimper. Sobre las competencias de los señores Rey y Klimper sí hay discusión. Ahora, hasta donde sabemos, no asisten regularmente a las sesiones del directorio del BCR. Entonces, si ni siquiera asisten, de repente, efectivamente, más allá de toda discusión, si no van a asistir, mejor poner personas que sí puedan asistir y contribuir. Eso es, así de sencillo. Y eso lo tiene que hacer, ¿qué? El Congreso que entre. Porque la designación del Congreso saliente ya no corresponde a la actual conformación del Congreso. No hay que hacerse mucha falta por eso. De eso se puede hacer rápido. Puede ser simbólico para mucha gente, pero de verdad no es que aporten así mucho dentro de la estructura del BCR. El presidente del BCR sí es muy importante, que es el señor
Velarde, que está, Julio Velarde está de presidente del BCR ya creo que 4 gobiernos, y ojalá siga, ¿ya? Porque es el que garantiza, ¿no es cierto?, la estabilidad de la moneda, estamos todos muy contentos, y él siempre dice que no ve ninguna incomodidad con la presencia de estas personas, porque como nunca van, no le dan ningún problema, o sea que lo dejen tranquilo. ¿Qué más están preguntando? A ver, porque estamos ya con Julio Arbizu en la cabina, vamos a hablar de la campaña, él está llegando de Puno, de la fiesta de la Candelaria. Como ustedes saben, la Virgen de la Candelaria Fabulosa fiesta. se celebra el 2 de febrero, la fecha central, o sea, el día de la Virgen de la Candelaria es el 2 de febrero, pero se baila antes, durante y después, sin parar, y viene más delgado porque ha bailado durante 3 días. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa y Y volvemos regresamos con Julio Arbizu. Arbizu. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya está con el doctor Julio Arbizu. Bueno, sí, vamos a conversar un poco, no solo de la fiesta de la Candelaria, sino también, por supuesto, de la campaña que tantos sobresaltos ha tenido para Juntos por el Perú. Sobresaltos digo porque en un primer momento parecía que sí, llegaban al Congreso, hubo celebración, estaban acá en el local de Patria Roja, ¿no? Todos contentos, y luego, bueno, se fueron decantando las cifras. No se quedaron muy lejos, pero 4.8 al final, ¿no? 4.9. No, pero no pasaron la valla. Y eso es una derrota importante para la izquierda, porque mi pronóstico no fue errado. El 30% del país votó a la izquierda, pero con un voto fraccionado. Y los que han cosechado a la izquierda son los más radicales, que son el Partido de Antauro, dejando las opciones más centristas en offside, fuera de la posibilidad de entrar al Congreso. ¿Cuál es la lectura que tienen ya ustedes pasadas 2 semanas? ¿Qué pasó acá? Sí, varias cosas, Rosa María, ¿no? Primero, habría que preguntarse si efectivamente... Primero, muchas gracias por la invitación. Volviendo después de unas vacaciones, o más bien, de una temporada, sí, de una temporada de descanso. Creo, no, habría que pensar si acaso el antaurismo y lo que representa Antauro Humala se puede asociar necesariamente a la izquierda, ¿no? Yo creo que eso es discutible en primer lugar. Claro, porque puede ser fascismo. Yo creo que es más un nacionalismo extremista, claro, ¿no? que una propuesta de izquierda. Pero bueno, más allá de esa discusión, creo que lo que ha pasado con Juntos por el Perú, luego haremos un análisis de toda la izquierda, pero con Juntos por el Perú empezó... Juntos por el Perú empezó la campaña con 0.5% de intención de voto. Cuando a mí me invitaron a formar parte de la lista parlamentaria, de la lista al Congreso, teníamos 0.5% y hemos terminado en 5% prácticamente, ¿no? En 3 semanas, porque 3 semanas son las que la campaña efectivamente tuvo lugar como tal, ¿no? Entonces, siguiendo esa evaluación, yo no creo que haya sido necesariamente una derrota. Hay una serie de aprendizajes que hay que recoger de la campaña, por cierto, pero creo que lo que se ha ganado es importante en términos, por ejemplo, de alguna visibilidad de cuadros importantes de la izquierda, muy jóvenes. Esta era una lista joven, pese a que yo no soy necesariamente muy joven. Había una lista mayoritariamente juvenil, y creo que han emergido de ahí algunas figuras interesantes con discurso, con contundencia, con ganas de servir al país, que a mí me dejan muy tranquilo de cara al futuro de la izquierda en el país. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Lo otro sí tiene que ver con un análisis que necesitamos hacer respecto de cuáles han sido las razones por las cuales no se alcanzó el 5% que se tenía como expectativa, es decir, pasar el 5% para tener una bancada en el Parlamento. Y por supuesto una conclusión, y esto sí es personal, es que se requiere en el país un bloque de izquierda unitario, monolítico, si se quiere, ojalá, pero que eso creo que nos puede conducir a muchas más expectativas, mucho mejores expectativas, ¿no? Así es, pero claro, algo falló. Verónica Mendoza, como usted sabe,
Juan Carlos Tafur, que para esas cosas es malo, ¿no? Le ha puesto una chapa horrible, dice que la Lourdes Flores de la izquierda, porque no hay forma de que tome una decisión correcta. Ahora está recorriendo el país, recogiendo firmas, o tratando de conseguir los 20.000 militantes que necesita para su inscripción, más que firmas, ¿no? Está tratando de conseguir militancia, pero es complicado, porque figuras importantes, ¿no?, que le habían acompañado en el Congreso y que han sido muy prestigiosas en su campaña, digamos, parlamentaria, como Marisa Glave, Indira Wilca, Tania Pariona, Richard Arce, que han venido mucho acá, le dijeron que no, que con Cerrón no. Y Cerrón también ha salido a decir, oigan, pero no pasar la valla tampoco, ¿no? Porque todos los del centro que han votado por mí, hay candidatos que tienen 30.000 votos, no han salido elegidos. ¿Cuántos votos preferenciales sacó usted? Casi 50.000. Claro, es verdad. Y hay gente que con 10.000 entra, pero no pasa el partido, pues. Entonces, puede ser muy popular y sacar una buena votación, pero tiene que pasar el partido primero. Es lo que yo le decía a todo el mundo. Vota primero por el partido. ¿Qué futuro tiene la izquierda en este contexto? No, yo creo que mientras las demandas de la población, y eso lo he sentido yo muchísimo en campaña, sean las que la izquierda recoge como propuestas, hay, por supuesto, un futuro importante, interesante. Aquí el problema básicamente es de los cuadros y de la dirigencia y de los militantes que levantan una o más candidaturas. Claro, ¿no? Frente Amplio sacó lo mismo que tenía, menos, 10, lo mismo que tenía. Pero lo que parece que no pegó en esta campaña fue el discurso de cambiar la Constitución. A nadie le interesó. No estoy tan seguro, Rosa María. Finalmente el discurso de cambiar la Constitución es del antaurismo, es de ciertos... Sí, claro, pero el discurso del antaurismo también, es... ¿no?, más enloquecido, ¿no? Ni un Sí, solo sí. venezolano en el Perú, hasta No, que no, no trabajen los seguro, peruanos, seguro, ¿no? pero hablamos Pena de muerte para los corruptos. hablamos Eso estrictamente va más allá del como cambio de la sin Constitución. sin duda, y eso es sí, Claro, preocupante. Eso es refundar un país, ¿no? Es preocupante porque además, claro, habría que hacer o permitir que una asamblea constituyente, entre otras cosas, permita el retiro del Perú del Corte pacto, Interamericana, exacto, del Pacto ¿no?, de San de San José, lo cual es realmente suicida. Pero no, me refiero a que no estoy tan seguro de que, y te lo digo también por esta intensa caminata que hemos tenido que hacer en prácticamente un mes por distintos, y estoy hablando exclusivamente de Lima, por distintos distritos de Lima, donde sí decían muchísimo esta Constitución ya no nos representa. Muchísimo. Claro, queremos una nueva Constitución. pero no queremos fue- una nueva Constitución. Claro, pero no ha sido el voto popular. Mm. La verdad que no. O sea, es un tema muy lejano y además para otros es, bueno, el crecimiento económico del Perú sí se ha dado, no lo podemos negar. En los últimos 25 años ha habido crecimiento económico en el país. Con esta Constitución, la izquierda la quiere cambiar, de repente es un peligro. Entonces, ese peligro, o sea, la izquierda percibida como peligro, hace que candidaturas de mano dura, de acá vamos a poner orden, como la de Urresti, por ejemplo, Claro, prospere. claro. O que el voto de protesta, porque el de FREPAP es el voto de protesta, prospere. Yo te diría que tanto Urresti como el voto del FREPAP son representaciones de un mismo fenómeno, ¿no? Que tú estás mencionando, esta mano dura o este castigo frente al incumplimiento o frente al crimen o frente a la decepción, ¿no? De un lado, la sanción moral, la sanción desde un punto de vista religioso, Claro. ¿no? Estos van a ser, como son también extremistas dentro de su credo, van a hacerlo también en relación a quienes han... Ahora, no creo, usted sabe, creo que están un poco confundidos porque no han podido presentar voceros, Sí. voceros formales, ¿no? Están los hermanos Ataucusi peleándose en televisión por quién ha visto a Jonás y quién no lo ha visto, pero no han podido hablar con el presidente. Sin duda, más allá de que efectivamente eso ocurra y seguramente seguirá ocurriendo, yo creo que la expectativa que tenía la gente que votó por ellos era el castigo frente a Así eso, ¿no es es. cierto? El castigo de una forma, Es un mientras que el 40. castigo
que ofrece el discurso de Urresti, la retórica de Urresti en particular, porque no conocemos mucho a los demás, algunos, pero no Sí, a todos. pero creo que a Urresti lo sacan más o menos Urresti, claro, antes de juramentar. Es la mano dura, si en ese caso es el castigo punitivo intenso, aunque no se condiga con las formas de cometer un delito. Sí, yo creo que ha habido una representación en la gente de la necesidad de esta mano dura, de este castigo frente a lo que se ha vivido, ¿no? ¿La izquierda va a seguir participando? Hay unas elecciones del 2021. ¿Va a participar en ellas o como invitado ya fue suficiente? A ver, yo te comento. Yo efectivamente fui invitado a formar parte de la lista al Congreso. Fui invitado por el Movimiento Nuevo Perú, que integra la alianza que se presentó como Juntos por el Perú. Y en la campaña, puede haber sido la emoción de la campaña, pero también hubo obviamente un razonamiento, un análisis. Yo me inscribí en el Movimiento Nuevo Perú, ahora soy militante del Movimiento Nuevo Perú. Es muy temprano para decidir todavía si acaso voy a insistir en postular. Ha sido una campaña durísima, una campaña de un mes, ya te digo. No quiero todavía imaginarme cómo podría ser una campaña de 6 meses. Pero me parece... Porque si hay primarias en octubre, que yo espero que haya, Sí. y las listas quedan conformadas en noviembre, hay campaña hasta abril, por lo menos. Así es, si sin no duda, hasta sin junio. duda. Entonces, claro, es una campaña completamente distinta. Ya de largo aliento. Ahora, claro, quizá la intensidad se difumine, ¿no es Claro. cierto? Se disipe en 6 meses, lo cual podría ser, digamos, hacer de esta campaña una campaña distinta, menos intensa, pero igual más larga. Y siempre es bueno que la campaña sea larga, ¿no? Miren, anoche nos hemos enterado que la señora Mónica Savera tenía una demanda que no se conoció en la campaña. La número 1 de Acción Popular por Lima, el partido más votado. Hay muchísimas cosas, además, que uno se entera y que es difícil, difícil en comunicar. Sí, no, y además sí, ni sí. siquiera, digamos, yo no digo que haya cometido un delito, pero ella tenía la obligación de informar. Así es. Entonces, no ha informado, ha ganado con la mayor votación de su partido, tiene que presidir la Junta Preparatoria. Yo no sé qué va a hacer el jurado. Ya a esas alturas creo que el jurado solamente oficia a el Ministerio Público. Así es. Pero hasta que le abran investigación se acabó el Congreso, porque son 18 meses, o sea que no hay forma. Te digo algo más, hoy todavía se siguen contando los votos del Jurado Nacional de Elecciones respecto Claro. de las actas observadas o impugnadas, y nosotros podríamos efectivamente, porque es posible matemáticamente, Ajá. tener una bancada en el Congreso si es que pasamos la valla en la próxima semana. Pero no es posible ya. me refiero Matemáticamente creo que ya no es me refiero a posible. que eso podría ser a cuánto de Claro. instalarse el nuevo Congreso. Claro. Y otra cosa es que, sin duda, y esto sí no tengo ninguna duda de que hubiera pasado, en una semana hubiéramos pasado la valla sin duda. Una semana más de Una campaña. semana más de campaña hubiéramos pasado la valla sin duda. Pero claro, todo esto para decirte que la que viene es una campaña completamente distinta y será también... Bueno, ha sido como una especie de entrenamiento, ¿no? Para muchos ha sido como el ensayo general de la que va a ser la puesta en escena final de las elecciones de 2021. Claro, lo que pasa es que este Congreso tiene que preparar todo para que esto funcione en, qué sé yo, justamente en octubre debería estar todo el paquete de normas ya aprobado y la vemos difícil, ¿no? Los partidos no parecen muy entusiasmados en esto de la reforma política. Bueno, pero tú te das cuenta... Todos dicen, sí, queremos la reforma política. Cuando tú le preguntas qué es la reforma política, te dicen inmunidad parlamentaria. Y eso no es la reforma política. Ir a las primarias es bien importante en octubre y hay gente que no lo dice abiertamente porque cae mal, pero se opone radicalmente a unas primarias universales. Que cambiaría completamente la lógica de los partidos políticos. Absolutamente, ¿no? Y efectivamente hay una serie de medidas dentro de la reforma política que los partidos en campaña no se han ocupado de mostrar cuál es su posición respecto de ella. Claro, ¿no? porque además entran de nuevo los 24. De nuevo, todos han pasado, o sea, da lo mismo. Así es. Y si la alianza se quiere mantener para las elecciones del 2021, se mantiene para las elecciones del 2021. Así es. Va a haber un plazo, por supuesto, para hacer otras alianzas, ¿no? Pero con el triunfo de Frente Amplio yo no creo que tengan ningún interés en aliarse con Nuevo Perú o con el Partido Humanista.
Y por otro lado, también tenemos que el señor Cerrón, pues, sí tiene un bolsón de votos, pero divide. O sea, no suma, sino resta. Entonces, es un problema de matemática política, Claro, aquí ¿no? el asunto tiene que ser, Rosa María, como yo lo veo, un asunto programático que integre a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas del país que quieran Porque, unirse a una... claro, ahora, el voto del sur, que era de Verónica Mendoza, se ha ido todito para UPP, para Antauro Humala. Todo el voto del sur, que era fuerte, así como el norte fuerte para Alianza para el Progreso, el sur era de Verónica Mendoza y lo era desde la época en que postuló contra Pedro Pablo Kuczynski en 2016. Ese voto se fue completito con Antauro. Efectivamente, hay una... Sí, pues hay una... Ojo, con candidatos, no escondiendo, o sea, han ganado en su mayoría candidatos antauristas. Hay 3 congresistas. Habría que ver, ¿no? Yo vengo de Puno, por ejemplo, Ya. y ahí han ganado 2 escaños de los 5 Claro. personas que han postulado con UPP. Claro. Y esto tiene que ver también con, por ejemplo, que en esa lista había gente que había dejado a Dubiri, por ejemplo, ¿no? ¿Había dejado? A Dubiri. Ah. A Dubiri. Entonces, no nos olvidemos de ciertos bolsones Claro, importantes, regionales, ¿no? regionales, No, pero digamos, ¿cierto? el de Tacna, ¿Qué tiene el que de ver? Junín y el de Huancavelica Sí. son personas que fueron, que cumplieron condena, 8 años de condena en Castro por el Andahuaylazo. Sí. Y han logrado el voto efectivamente. Y popular. algunos, sí, efectivamente. 3. Sí. 3 de la lista son ex convictos. Sí. Bueno, es parte del análisis que hacíamos inicialmente sobre qué representa efectivamente Claro. el andaurismo, ¿no? Pero quienes no tienen esa expectativa, digamos, y quienes quieren para el país lo que se ofreció desde Juntos por el Perú y ofrecemos desde el movimiento Nuevo Perú, creo que se puede hacer un movimiento de izquierda importante. Esta campaña que se ha iniciado, yo no he podido estar porque estaba de viaje, pero que se ha iniciado con esta semana en Huaycán, apunta más que a una inscripción del partido, a una aglomeración de fuerzas y de intenciones ciudadanas para hacer un movimiento mucho más grande y mucho más potente. Claro. ¿No? Lo otro es que hay un grupo de personas que ha votado por izquierda siempre y que se fue con el Partido Morado. Para no volver, dicen. Yo creo que ahí hay una confusión. Sería muy largo hablar de esto, Rosa María, de cómo es que el discurso hegemónico de los medios ha instalado como lugar común algunas cosas que más bien parecen, ¿no? Sagradas y que son imposibles de discutir, y quienes tienden a discutirlas son de izquierda y quienes dicen, bueno, puede ser, son de centro, ¿no? Y creo que eso es lo que ha hecho crecer este sector del centro, ¿no? Y el señor Guzmán, con una lectura muy rápida de ese fenómeno, ha capitalizado algún tipo de... Claro, pero digamos que la última semana perdió el capital, ¿no? Totalmente, porque claro, eso no se sostiene si es que el liderazgo es débil, es vulnerable como el suyo, ¿no? Entonces, Muy vulnerable. pero sin embargo, y esto no es un secreto, cualquier persona que se coloque al centro y tenga un discurso ambiguo, va a poder capitalizar eso que ha perdido Guzmán. Claro. Es parte de la intención, lo digo también a título personal, de la izquierda, creo yo, o debería serlo, el recuperar ese discurso, recuperar el discurso de derechos, Rosa María, que ha sido también sostén de una izquierda moderna, ¿no? O sea, De la izquierda moderna, de la izquierda pero democrática, digamos. el discurso de derechos, o sea, detrás, otra vez, para usar un poco el tema que me ha ocupado en los últimos 20 años, detrás de un caso de corrupción siempre hay un tema de derechos, Claro. Siempre hay Ahora, vulneración de derechos curioso, ¿no? fundamentales. Hace 30, 40 años, cuando regresaba el Perú la democracia en el año 80, los abanderados del discurso de derecho eran el Partido Popular Cristiano. Y los que hablaban de derechos humanos, ¿no? Los que habían hecho la lista de derechos en la Constitución del 79, eran el Partido Popular Cristiano, los que decían desde el cristianismo llegamos, ¿no es cierto?, al concepto de persona, al concepto de... La izquierda no, la izquierda estaba en la lucha armada, estaba en otra cosa. Luego se democratiza y el discurso de derechos lo asume y el Partido Popular Cristiano lo pierde, y lo pierde para siempre, ¿no? Es que claro, hablemos de qué derechos también, ¿no? O sea, Todo, tú sabes, ¿no? tú sabes, claro,
hay una división entre derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos, ¿no es cierto? Claro. Que es producto además de la Guerra Fría y ya tú sabes para dónde fueron unos y otros. Claro, los derechos políticos y efectivamente algún sector de los derechos económicos han sido controlados, han sido expectativas siempre de los militantes de determinados partidos políticos en este país, ¿no? Bueno, pero libertad de expresión, derecho a reunión, sin duda que son derechos políticos, ¿no es libertad de cierto? asociación, que son Sin fundamentales. duda. ¿no? Y yo diría que siguiendo el derrotero de la historia del PPC, el derecho de propiedad, y, en fin. Claro, que pero, son fundamentales. pero estamos hablando también de derechos colectivos, de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Creo que esos derechos que sostienen en gran medida también, ¿no?, la posibilidad de tener un Estado para todos y para todas, son luchas de la izquierda de mucho antes, ¿no? Luchas también de la izquierda en los 80s para aspectos en muy adelante, puntuales, ¿no? Pero, digamos, la defensa de la Estamos libertad. hablando de vivienda, Claro, por ejemplo. pero no de la defensa de la libertad, ¿no? La defensa de la libertad siempre ha sido una lucha que la izquierda le ha temido le ha temido a la libertad, siempre le teme, le gusta la igualdad, pero no le gusta la libertad. No estoy La tan libertad- seguro. la libertad, Habría que mejor no. Mucha claro. libertad es mala. Ahora, No. mucha exceso de libertad. Ahora, en este contexto, bueno, yo le hice una broma en la campaña, acá el doctor tenía la barba larga, ¿te acuerdas? El primer día que vino le dije, pareces Atacusi, mejor córtate la barba, postura por... Y los memes que salieron cuando ganó el FREPAP fueron muy buenos, era Julio Arbizu con la túnica, ¿no? Me decían si acaso ellos habían ganado porque tenían la imagen, o es que yo había perdido porque me la corté. Se había copiado la imagen, había un problema de imagen. Pero bromas al margen, es también ahí, bueno, al margen de la protesta y el voto joven, que hubo una campaña muy fuerte para que la gente no votara nulo. Es verdad. ¿Verdad? Muy fuerte, y la hemos hecho nosotros acá, Sí. y no hemos sido los únicos en redes sociales, sobre todo hablando de la gente joven que está molesta y que no quiere votar por nadie, y explicando que si votabas nulo, al final lo que estabas haciendo era favoreciendo a un partido que probablemente no debía pasar la valla y que con el voto nulo lo ibas a hacer pasar la valla. Y funcionó, claro. Y yo decía, pero me decían, ¿cuáles son las opciones? Busquen, hay otras opciones. Busquen en la lista, tiene que haber otra opción. Y la otra opción fue el FREPAP. 40% del voto del FREPAP es limeño. Sí, O sea, eso es fuertísimo. sí, es cierto. Y es evidente que no se conocen los nombres. O sea, no ha habido ahí voto preferencial. Ha sido el voto por el partido y punto. Sí. ¿Cómo clasificar al FREPAP? Porque desde el punto de vista de los derechos económicos y sociales son muy de izquierda. Ellos creen en la propiedad cooperativa. No creen en la propiedad privada, o sea, particular me refiero, aun cuando ahora se denuncian unos a otros de que ya tienen propiedades particulares, pero ellos creen en la propiedad colectiva, Sí. en granjas colectivas, nada más estalinista que eso, pero en eso creen. Entonces, claro, en cuanto a derechos, obviamente están a favor de la libertad de culto, si no, no podrían ejercer el suyo, pero ¿dónde está en el universo FREPAP? ¿A la izquierda o a la derecha? No, es muy difícil, creo yo. He escuchado diversos intentos de Clasificación. antropólogos, ¿no? Cientistas sociales, de clasificarlos políticamente, y creo que todos han fracasado. Sin embargo, me parece que Pérez Guadalupe, que es un amigo además, Claro. que es muy hábil y que conoce muy de estudiado cerca, ha todo estudiado esto. estos movimientos Claro. ocultos distintos, sostiene lo siguiente, ¿no? Y me parece que es bueno repetirlo. Mientras el FREPAP o cualquier movimiento religioso ingrese a la política y sepa separar lo que es el culto del ejercicio político, pues bien, o sea, No hay problema. no No habrá hay ningún problema. problema, ¿no? Pero si es que eso es trasladado al ámbito de lo, pues, si es que las creencias, los dogmas son trasladados al ámbito de la política, vamos a tener una nueva forma de hacer política, digamos, pero muy similar a la de algunos representantes del Congreso disuelto, Claro. que felizmente ya no entraron. Y estamos hablando básicamente, por ejemplo, de Solidaridad Nacional y de algún sector, Claro, o casi todo el fujimorismo. grupos de ¿no? pastores evangélicos que tomaron por asalto el Sí, Congreso, sí. y tomaron la agenda del Congreso por asalto, pero claro, el asunto es que, reitero, en lo que respecta a derechos económicos, pueden ser catalogados como personas de izquierda, pero en lo que
respecto a derechos de la persona, son sumamente conservadores. Sí, pues. Sumamente conservadores. Entonces, no sabes dónde ponerlos en el espectro. Exacto. Bien complicado. Ojalá pudiese haber, no lo hay, yo creo que es muy complicado encontrar políticos absolutamente digamos, monolíticos en su forma de pensar. El Perú, lamentablemente, en el Perú tenemos un sector liberal que es muy liberal en lo económico claro. y es muy conservador, extremadamente conservador en lo social, ¿no es cierto? Tiene un problema bien complicado, no se da cuenta que es lo mismo, pero no pueden, ¿eh? Sí, pues les cuesta horrores. Es muy complejo. O sea, ¿no? para algunas cosas son liberalísimos y para otras son lo más conservador que hay. Así es. Y en la mezcolanza creen que Fujimori nos va a salvar. Bueno, y esperemos pues que pase. Vamos a hacer una pausa y rezamos porque vamos a sacar de la campaña a nuestro invitado, porque nuestro invitado es penalista. Y siempre es bueno tener un penalista amigo, ¿eh? O sea, no se olvide, señora que me escucha, en el Perú un penalista a mano es bueno. Y el problema con el derecho penal en estos meses y años, sobre todo en los últimos meses, es que parece ser una ciencia muy confusa, incluso para un fiscal supremo, ¿no? Entonces, es difícil para el común de la gente entender cosas. No te olvides, Rosa María, que Tomás Aladino Gálvez Villegas fue uno de los primeros y uno de los poquísimos que ha escrito sobre el delito de lavado de activos. Es increíble. Tiene tratados sobre lavado de activos. Alguna vez lo tuvimos en el Ministerio de Justicia cuando yo era procurador, dando charlas, encabezando una mesa de discusión sobre lavado de activos, y me parece alucinante que diga una barbaridad esto. como la que ha dicho, ¿ya? Porque, o sea, digamos, no es que no existe el delito, para ustedes no existe, no, sí existe, pero es difícil, puede probar, tal como lo tenemos redactado en el Perú. Y está redactado de esa forma por alguna razón. Entonces, vamos a conversar de eso, de las dificultades de entender el derecho penal. Yo me canso a veces en el Twitter leyendo cosas como, entonces, pues, ¿por qué no están presos? No es tan fácil, ¿no? Y la semana pasada también tuvimos una noticia que fue muy perturbadora para el equipo Lavallato, porque Odebrecht decide interponer, solicitar, no todavía no se le ha concedido, solicitar un arbitraje ante el CIADI reclamando $1.200 millones por los daños causados a la empresa por la resolución del contrato del gasoducto. Y digo, ha solicitado porque todavía no se le ha otorgado, ¿ya? Y claro, al toque salieron todos los oportunistas a decir, ven, les dijimos, estos fiscales, este procurador, vendidos, vendepatrias, ¿no? Les paga Odebrecht y cosas por el estilo. Así que vamos a hablar de eso después de la pausa. El derecho penal no es tan complicado, solamente que hay que explicarlo un poquito para las personas que están interesadas. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; también Huánuco nos escucha por Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apumaque Estéreo; AM Tahuán nos ponen podcast en todo el Perú y en los aplicativos móviles y en la página web de Radio Santa Rosa. Rosa María. Bueno, vamos a hablar un poco de derecho penal, porque el doctor tiene que regresar a chambear. Ya estoy disfrazado. Ya no tiene hernia, el último día de campaña no pudo venir porque le dio una hernia por caminar horrible. tanto. Lo mandaron a la cama. Pero ya no tiene hernia, ya no hay campaña, hay que regresar al mundo del derecho penal. Ya estamos. Y el tema del gasoducto ha sido un tema, 2 días de confusión, insultos, toda la portátil antifiscales estaba eufórica. O sea, ahora sí, hemos demostrado que hay que votarlos, ¿no? Estos fiscales supremos, Chávarri el primero, no, yo les dije que me mostraran el convenio y no quisieron. La otra cosa que es genial es que un montón de gente dice que el convenio es secreto. El convenio ya se publicó. Yo ni siquiera les contesto, los que dicen eso en Twitter lo bloqueo nomás.
Si la jueza lo ha aprobado, Así es. está publicado. Antes de eso era efectivamente reservado. Antes era secreto, ahora ya no, es una sentencia. Ese convenio es una sentencia, es público. Ya. Y tenemos ahora que todo está todo mal. ¿Cuál puede ser? Yo creo que puede ser un gran triunfo para la Fiscalía esta situación. Que Odebrecht sola se ha puesto, por tratar, ¿no?, de luego un pelo, sacar algo, se ha puesto una soga al cuello de la cual no va a poder salir tan fácilmente, porque está tratando, ¿no es cierto?, de que lo incorporen al proceso como investigado. Así es. Y ahí hay mucho que contar, ¿no? Muchísimo que contar. Mucho que contar. Yo he conversado con algunos fiscales del equipo especial en el sentido de que cómo ven o cómo verían ahora el trabajo si es que Odebrecht fuese parte investigada o parte procesal en los procesos que ya están en giro, y me han dicho que evidentemente Tienen todo. Lo tienen todo, y lo tienen todo concatenado con algunas cosas que se entregaron previamente, previo a la inscripción, a la firma del convenio, y otras cosas por indagaciones o Claro. investigaciones propias, ¿no? Porque Entonces, parece ser hasta ahora lo que hay, lo que se puede leer además, porque algunos testimonios se han publicado extraoficialmente, es que acá hubo un concierto entre privados. Es decir, la obsesión mediática con Nadine Heredia es lo que hace sexy el caso Gasoducto, ¿no? Nadine Heredia, su casa, claro. Si hay un pacto entre privados, ya no es sexy porque Nadine Heredia no sería la protagonista del caso, ¿no? Más bien sale del caso porque no tiene nada que ver en el asunto o tiene poco que ver. Tiene algo, pero poco que ver. En todo caso, no delictivo. Pero el caso se consolida contra los postores, contra Así es. todos los postores, no solo contra Odebrecht, sino los que integran el consorcio con ellos. El Ángel Montero no tiene problema porque tiene un convenio, y ya lo dijo el fiscal Vela, tenemos la información que nos ha dado Ángel Montero. Enagas sí tendría un problema, porque Sí. está reclamando al CIADI 480 millones de dólares, pero Odebrecht no. pero los otros postores, los del consorcio perdedor, digamos, los que no perdedor, Por supuesto. también, porque según su representante, acusado de haber recibido dinero de Odebrecht, también dice que todos sabían que habían montado una farsa. Eso es lo que dice en su declaración. Sí, claro. Entonces, se trata de un pacto colusorio entre privados. Ese delito no existe porque la colusión es entre funcionarios públicos. Pero sí existe el delito del 241, que es fraude en concurso público, que tiene una pena muy baja, pero al hacerse en organización criminal, claro, Sí, eso podría Pero elevar la pena o la expectativa de pena hasta 35 años. Lo que pasa es que no es sexy, porque claro, ya no tienes a Nadine Heredia, ya no tienes lavado de activos, Habría le que encanta ver, la Rosa fiscalía, María, si es pero que, funciona. claro, ahora habría que ver, yo no conozco, digamos, a fondo cuál es la teoría del caso del Ministerio Público en relación a la existencia o no de responsabilidad penal de funcionarios de Proinversión, por ejemplo. ¿Recibieron o no recibieron También. dinero? ¿Sabían o no sabían? Yo creo que ese es el tema que va a tener que No, porque dilucidarse prontamente si para se saber mete, si hay claro, porque si se mete, si hay colusión, y los otros Exacto, son cómplices. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay o no participación de funcionarios de Proinversión? Eso todavía está por verse, y creo que eso es lo más importante que va a tener que dilucidar en este caso el Ministerio Público. Si hay participación, hay delitos, Ahora, por cierto, Hay, graves de hay corrupción. también la declaración, lo puse en mi columna de ayer, de la ex ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, señalando que las empresas generadoras de electricidad no querían el proyecto. Ujú. Y es evidente que no les conviene porque abaratas el gas. Y al abaratar el gas, Así es. ellos lo tienen que vender más barato. Así es. Entonces, no conviene. Y que todo este montaje para que el proyecto se caiga viene de ahí. Lo cual hace que este caso sea un megacaso mucho más grande que perseguir a Nadine Heredia porque le dijo al ministro, oye, pon el hombro o qué sé Donde yo. están involucradas distintas empresas, ¿no es Muy cierto? grandes, Que transnacionales siguen- muy así grandes. es, así Muy es, grandes. así es. O sea, estamos Sí, hablando de un asunto Sin mucho embargo, más grande de lo- claro, lo que se está... O sea, la denuncia de Odebrecht ha gatillado
una investigación que puede tomar otro camino. Así es. Sí, sin duda alguna. Y con un gran triunfo para la Fiscalía. Yo creo que sí. ¿Ah, sí? En cualquier caso, la Fiscalía tiene ya avanzadas investigaciones en función, o sea, la responsabilidad de funcionarios públicos, lo cual supone delito de Colusión. de colusión u otros delitos contra la administración pública o delitos de corrupción privada que pueden terminar siendo también, ¿no es cierto?, Lo que pasa es que modalidades los delictivas. delitos de corrupción privada tienen penas mucho más bajas. Sí, pues. sí. Lamentable, el Código Penal eso nunca lo arregló. Entonces los delitos de corrupción privada son, hay a partir del gobierno Kuczynski, efectivamente, hay nuevos delitos de corrupción privada, pero no aplican porque no se puede aplicar con retroactividad. Exacto. ¿Ya? Pero sí, lo que hay sobre el pasado, claro, fraude en licitación pública tiene 3 años de pena. Así pues. es. Ya estaría prescrito, lo cual es fatal, pero no organización criminal. Así es. Complicado. Ahora, se puede perseguir a alguien por un delito prescrito, pero no el, o sea, Lo que pasa es que habría que ver si hay una a ver, lo que pasa es que claro, si es que prescribió el delito, ¿no? Claro. por Pero el cual se organizó el gran problema es que el delito de corrupción, de organización criminal también podría haber sido, o más bien, podría haberse, no recuerdo las fechas, pero habría que ver si es que 2013. la tipificación está justo en ese... Pero que corran, pues, ¿no? Sí, pues. Que corran, porque, reitero, no es tan sexy como tener a Nadine Heredia en portada, ¿no? Porque la obsesión con Nadine Heredia ha hecho que el caso de gasoducto se empantane, creo yo. Ha podido avanzar mucho más rápido si no hubiera esta obsesión con meterla presa a ella como del lugar, cuando la verdad es que lo único que hay es que participe en una serie de reuniones en Palacio de Gobierno. Y que, de acuerdo a diversos testimonios, el presidente de la República quería que ese proyecto salga de todas maneras. Sí. Pero eso no es delito, pues. O sea, todos los presidentes quieren que sus obras salgan con su placa, con su nombre. Pues. Delito de vanidad. Pero no es más, no hay más, pues. Ese es el tema. Pero sí puede ser... O sea, yo no entiendo por qué Odebrecht ha presentado esa demanda, de verdad. Sí, sobre todo. O sea, es una muy mala estrategia. Sobre al final. todo que además me parece que no tiene ningún futuro, ¿no? O sea, efectivamente... Tan es así que el una- viernes sacaron un comunicado que era como que... que se podría... La retiro, la retiro. Parecía patio, ¿no? Sí. Yo la retiro, ¿no? si tú me das no sé qué, yo te la retiro. Porque por un lado saben que es muy probable que esto no llegue a ningún, Que el CIADI ni siquiera la reciba, ¿no? Exacto, eso en primer lugar. Y en segundo lugar porque yo creo que tienen que tenerle mucho miedo a afrontar investigaciones en calidad de investigados o a afrontar procesos penales en calidad de procesados. Y no solamente estamos hablando de la empresa, sino estamos hablando de sus principales funcionarios. O sea, sentar nuevamente aquí al señor que está aparentemente libre y caminando libre por las calles de Curitiba y eventualmente por algunas Claro. otras ciudades de Brasil, al señor Barata y a los demás ex miembros o todavía miembros de la empresa, Claro. y sentarlos acá en el banquillo de los acusados en Perú, yo creo que no les va a gustar definitivamente nada. Nada. Y Van a decir, sufrir tenemos pro- un convenio. No, perdón. sufrir El procesos convenio de es... claro. El convenio es por otros 4 Por casos. supuesto. Sufrir Ustedes procesos en de este extradición. caso... Ustedes en este caso no quieren ayudar. Ah, bueno, muchas gracias. Claro. Resulta que tenemos todo el material probatorio para acusarlos de varios delitos. O vienen o son necesariamente juzgados. Claro, seguirán- lo que pasa es que ahí sí, hay que decirlo, Odebrecht se ha cuidado muchísimo, y podría ser verdad, porque no se ha podido probar de otra manera, que no le han pagado sobornos a funcionarios públicos. Si no hay pago de sobornos a funcionarios públicos y no se puede probar que le hayan pagado sobornos a funcionarios públicos, sino a un montón de abogados privados y personas privadas, entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué le pagaban a estos abogados tanta plata? Exacto. O sea, Porque le pagan, claro, cantidades enormes pero que Enorme. no han terminado necesariamente en las cuentas de esos No. abogados o de esos... No sabemos, Por no. eso, aquí otra vez vamos a terminar con esto que me parece que es fundamental. Esos abogados o esos privados que recibieron dinero, lo recibieron para ellos estaban en capacidad de tomar decisiones respecto de decisiones que no les competían necesariamente, o ellos repartieron la plata a funcionarios de Proinversión, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No es cierto? O se repartieron la plata entre varios. O entre varios.
privados que habían pactado que a cambio de alguna pequeña contribución todos iban a montar un show para hacer creer que efectivamente había una disputa cuando no la había. Y eso está, Rosa María, en plena investigación. En este momento hay, como tú debes saber, una cantidad importante de testigos protegidos y de personajes acogidos a la colaboración eficaz, Así que es. que ya no son funcionarios de Odebrecht o Claro, son que son terceros. personas locales, Claro. que son personas que han recibido el dinero Y que o quieren contar. que quieren y que van a hablar y que van a tener que hablar y decir toda la verdad, porque si no también se quedan sin protección y podrían ser enviados a prisión prontamente. Así es. Bueno, el escándalo de anoche es que el ministro de Energía y Minas dio una consultoría a Odebrecht en el 2012. En el 2012 nadie sabía pues que era... Ahora, lo que parece que hay es un conflicto de interés porque había sido asesor del ministerio y había dado una consultoría. Y ahí sí hay conflicto Ahí de hay un interés. problema grave, ¿no? Claro. Que hay un conflicto de intereses evidente. Seguramente le van a pedir su renuncia esta semana. Yo creo que eso se va a resolver bastante rápido, aun cuando no creo que haya delito. Para tranquilidad de todos. Porque acá todo es delictivo, usted sabe, ¿no? O sea, todo es delictivo. El señor Arbizú se cortó la barba, delito, ¿no? Entonces, todo es delictivo. Entonces hay que explicarle a la gente que eso no es delito. Con lo cual él es un tremendo aguafiestas, ¿no? Porque a la gente en general le gusta que todo sea delito, ¿no? Entonces que yo siempre le pregunto a mis alumnos si pasarse la luz roja es delito. Y la mitad de la clase levanta la mano y dice que sí. De verdad. Acá también, ¿no te acuerdas? ¿No, chicos? Al inicio. Al inicio, cuando recién me escuchaban, ¿no? Pasarse la luz roja es delito. Muchachos, pasarse la luz roja es delito. ¿Otra vez? Caracho, ya te he explicado que no es delito. No todo es delito. No A hay mí me- infracción. Claro, hay gente que dice delito penal y a mí me hace una gracia, Ya está claro, bien. pero por lo menos lo refuerza, ¿no? Lo resuelta. O sea, tú puedes tener una conducta ilícita administrativa o ilícita penal, pero Es acá buenísimo todo es penal. este libro de Atienza y Ruiz Manero que se llama Ilícitos Atípicos. Atípicos, claro, que es, hay un montón de cosas que están mal, ¿no? El típico ejemplo, ¿no? Robarle a tu hermano en tu casa está muy mal. Abrirle el cajón a tu abuelita y robarle su plata está muy mal. Pero no es delito. Todo el mundo, ¿no es delito robarle a mi abuelita? No, porque vives con ella. ¿Por qué? Porque el derecho penal presume que entre personas que conviven en la misma casa no hay posibilidad de que se roben las unas a las otras. Aunque no necesariamente sea cierto, es una presunción. Pero es difícil explicar el derecho penal, ¿ah? Es difícil. Porque cae mal la gente que explica el derecho penal. Te miran feo. Y además por otra razón, porque en la lógica de la fiscalía, ellos sí tienen que sospechar de todo y de todos, ¿no? Es la lógica de la fiscalía. Es muy complejo, Rosa María, ¿no? Porque, y te lo pongo así, yo cuando fui procurador anticorrupción, había que ser muy duro, había que interpretar la norma en función de la responsabilidad penal Claro, y del obtener sujeto que el habíamos, mayor beneficio ¿no? posible para el Estado. Estado. Ahora soy abogado defensor. Claro. Entonces estoy en la otra vereda. Trato siempre de digamos, mantener mi posición garantista, pero también cierta idea finalista que tiene que ver con el castigo al culpable o con el castigo al sujeto que le roba al Estado. Claro. Pero es súper complicado. Si es complicado para Ahora- mí, imagínate cómo, o para los penalistas, cómo será de Claro. complicado para el que no ha estudiado Derecho Penal. Y no se va a librar de darme un comentario sobre el caso de Keiko Fujimori, porque lo que vemos ahí es algo que creo que todo abogado le tiene que recomendar a su cliente, ¿no? Di la verdad. Claro. Si Keiko Fujimori hubiera dicho el primer día, sí, señor juez, pero por supuesto, señor juez, mire, le voy a contar. Plata me dio Dionisio Romero, tanto, no sé qué, Gloria, pero no, también los de Odebrecht, por supuesto, tanto. Sí, la fuimos gastando así, asá, pa. ¿Y qué más? Ah, los de Tarapoto, sí, muy buena gente, la verdad, simpáticos ellos, pitufiaron todo para ayudarme a mí, pero la culpa es mía. ¿Qué hubiera pasado con Keiko Fujimori? ¿Estaría en su casa? A ver, sí, a ver. Sin duda. Por pasos, ¿no? Porque, claro, tú hablabas hace un ratito de cómo es que, sin contradecir lo que has dicho, que me parece que es exacto. Pero en el caso de Keiko Fujimori y, por ejemplo, Dionisio Romero, ¿no es cierto? De hecho, yo presenté una denuncia al Ministerio Bueno, Público que vamos a ver por dónde va. Claro. ¿No? Ese es Que otro, tiene que ver. otra estrategia. Te doy 3.600.000 para ¿de verdad lo vas a usar en la campaña? Bueno, no sé, pues si lo podrás usar en la campaña. Pero después te los pide
te pide el retorno de esos 3.600.000 en normas o en protección de la empresa. Ahí sí hay ¿no es cohecho. cierto? Pero tienes Sí, que probar, cohecho. claro, pero tienes que probar el nexo causal. Por supuesto. Yo creo que ahí hay o sea, otra teoría que es mucho más interesante y yo sí creo que puede ser muy... Pero la fiscalía no nos escucha el programita que con tanto cariño le hacemos. Que es la siguiente, o sea, Keiko Fujimori tiene que probar que se gastó toda la plata en la campaña. Porque si no puede probar que se la gastó en la campaña, significa que se la apropió. Y si se la apropió, hay defraudación tributaria porque es una donación no declarada. Y defraudación tributaria es uno de los delitos fuentes de lavado de activos. Así es. ¿Ok? Ahí sí hay lavado de activos. ¿Por qué? Porque tú me donas, yo no lo declaro teniendo obligación administrativa. Ahí sí, según el Código Civil, de declarar. Yo era además funcionaria pública porque era congresista, enriquecimiento ilícito y lavado. Claro. Sí, y son, recordemos, Tiene que cerca probar. Ahora, de yo no he visto que la 11 millones de dólares. Claro, y la fiscalía tiene que pedir ahorita un peritaje de todo el gasto real de Yo campaña. me imagino que ya lo ha hecho. Me imagino que ya lo ha hecho. Y de acuerdo a lo que le han presentado, decir, señor, usted me ha dicho que ha gastado pues 5 millones en la campaña. ¿Dónde están los otros 5? Claro. Se lo entregaron en maletines en la mano de la señora Fujimori. ¿Dónde están? No están. Enriquecimiento ilícito. Y se presume enriquecimiento ilícito. Entonces, con eso, más se examina la vida patrimonial familiar de la pareja, etcétera, etcétera, tú llegas a la conclusión de que se han apropiado de una cantidad de fondos sobre los cuales no han declarado impuestos y tenían que declararlos. Porque esta no es una donación al partido. ¿No? Te la apropias y ahí se hay lavado. Pero la fiscalía... Es una donación, además, es una donación que tiene por objeto determinada finalidad y esa finalidad no se cumple y por lo tanto por el contrario se ingresa en los bolsillos de cada una de las personas de la familia, puede haber incluso apropiación ilícita. Claro. Pero digamos... Pero ahí tendría que demandar la persona. Sin duda, pero yo creo que eso no va a pasar. ¿Sabes por qué no va a pasar? Porque ese dinero se entregó, creo yo, ¿no es cierto?, en favor de que Keiko Fujimori como presidenta favoreciera ciertos intereses privados, o que lo que ocurrió, la bancada de Keiko Fujimori hiciera lo posible por favorecer a esos privados. Ahora, y eso ha ocurrido. Claro, pero tiene que probarse el nexo causal entre una cosa y la otra. Entonces, eso es complicado. Es complicado de probar. Pero lo que sí puedes probar con facilidad, porque ya están las declaraciones, cuánto recibió y cuánto gastó en la campaña. Y dónde se quedó el vuelto. El vuelto te lo quedaste tú. Bingo. Y ya te olvidas de probar que Odebrecht, ya no necesitas a Odebrecht. Claro. Y es otra historia. Lo que necesitas solamente es probar cuánto se recibió, cuánto se gastó y dónde se quedó el vuelto. Lavado de activos. Ahora, no veo que la fiscalía vaya por ese camino, ¿no? Porque tendría que cambiar toda la hipótesis de la investigación. Sí, yo creo que lo que pasa es que, claro, pero es más limpio. Pero la incorporación de Odebrecht en esta trama es absolutamente necesaria. No, recordemos cómo empieza. Pero de verdad que ya no lo necesitas. Ya, para este caso, ya no. Para otros casos sí lo vas a necesitar, pero para este caso no. Y además ahí uno ve grandes diferencias en el trato en la fiscalía. Sí, por ejemplo, Lourdes Flores ha reconocido que sí, su partido recibió para la campaña. No, obviamente, esta cantidad que ha recibido Keiko Fujimori, ¿no? Pero que sí, que ningún problema. Sí, había un tesorero. La declararon, no, porque nos pidieron que no la declaráramos, pero eso no es delito. Claro. Declararlo, no declararlo no es delito. Y lo cual es verdad, es técnicamente cierto. Efectivamente. Está en su casa, Lourdes Flores, se dedica al derecho. Entonces, decir la verdad. A eso iba cuando te decía tienes absoluta razón en el sentido de que todos hubieran dicho la verdad en su momento, hubiera sido mucha más dificultosa la tarea del Ministerio Público, porque en ese momento además no existía el delito de financiamiento ilegal que ahora sí existe, ¿no? Que ahora sí existe, ¿no? Entonces, dices la verdad, dices, sí señor, en efecto, hemos recibido. ¿Sí? ¿Cuánto ha recibido? No se imagina. A ver, tome asiento y tome nota. Claro. De memoria más o menos le digo. Dionisio Romero, tanto. El otro, tanto. ¿Y cómo les hablo? En maletines, en mi casa, bien contenta yo. Claro. ¿Y qué hacía usted? Nada, le repartía todo para que paguen el meeting, pues, ¿no? Se acababa, o sea, no estaría presa. Eso es lo más increíble de todo.
Porque el tema central de la prisión preventiva en el caso de Keiko Fujimori es obstrucción a la justicia. Sí. Y lamentablemente se lo han probado una y otra vez. Absolutamente. Una y otra vez. Claro, dos veces en el último tiempo, claro. ¿No? O sea, de manera distinta, digo. No, pero ya tienes a Salaverry, a Camayo, a nuevos testimonios, ¿no? Jorge Yoshiyama, más los otros, el de Arreate y de Tarapoto. Entonces, son testimonios muy contundentes de qué fue lo que pasó. Ahora, a mí sí me pone como que a pensar, ¿no? La Suprema dijo 18 meses, ¿no? Sí. Se la saca, la vuelven a meter, porque entonces dice, nulo todo lo actuado. Ah, perfecto, dice la fiscalía, nulo todo lo actuado. Muy bien, volvemos a empezar. De cero. De cero es de cero. Oiga, pero yo estuve presa 13 meses. No, cero. 15 meses. Entonces, en vez de tener 18, tiene 28. Sí. Hay algo que no es muy justo en este conteo, ¿no? Sí. Desde una posición, digamos, garantista. Desde una posición garantista, sí, sin duda. Yo creo que habría que revisar eso porque efectivamente la suma es 28 meses y no se ha solicitado 28 meses. ¿No es cierto? Eso no es la pretensión del Ministerio Público para, ojo, que esto no es una condena final y una condena anticipada, ¿no es cierto? Entonces es simplemente un resguardo para que el proceso se lleve a cabo en términos, digamos, naturales o fluidos, ¿no? Quiere decir, ese mensaje supone que el Ministerio Público requiere de 28 meses para investigar y acusar a la señora Fujimori. No, yo no creo. Debería. Yo creo que ya tiene. Ahora sí hay que decir una cosa, los plazos del proceso penal en el Perú, en crimen organizado, ¿no? También son de locura, ¿no? 3 años para investigación preliminar, 3 años para investigación preparatoria. Te puedes pasar 1 año en control de acusación y el juicio oral empieza en el 8º año y resulta que en el 9º año te absuelven. Y por ahí te comiste 36 meses de preventiva. Entonces, discúlpenme, ¿qué clase de justicia es esa? Yo ahora que digamos, formo parte tengo un estudio de abogados con Ronald Gamarra y tenemos casos y tenemos que ir a litigar. Lo que en la práctica estamos viendo es que la reforma procesal no ha terminado de solucionar el tema de los plazos, quizá los ha reducido mínimamente. Para lo que es flagrancia, sí. O sea, para una serie de para algunas cosas sí ha funcionado muy bien. Por supuesto, para algunos aspectos garantistas que son sumamente importantes, pero este también es un aspecto garantista. Claro, el plazo, no puede ser una persona. Además, para usted, para mí, que somos abogados, estar 8 años en un proceso nos parece normal. Por eso hablaba en términos básicamente de los plazos y creo que no ha sido, y tiene que ver, creo yo, pero al resto de los seres humanos los aterra. Con una confusión de los roles. Sí. Sigue habiendo una confusión de los roles, el juez se cree fiscal muchas veces te diría, he estado frente a jueces que interrogan con fiscales al acusado. Claro, y además lo que tienen es que el acusado siente que está 2-1. Así es. ¿No? O sea, que el fiscal y el juez juegan al mismo equipo y el acusado está solo, ¿no? Entonces, ese no es el modelo, ¿eh? No es 2-1. No, claro. O sea, se supone que el juez tiene que arbitrar, es defensa contra fiscalía, pero no es 2-1. Y muchas veces se siente que es 2-1, que el juez sigue dirigiendo la investigación, como era en el modelo anterior. Exacto. Entonces, hay una confusión de roles todavía, hay ciertas condiciones que son tributarias del antiguo modelo y que todavía no están permitiendo que la fluidez total, ¿no? de este modelo, que sí, sin duda es mucho más beneficioso. O sea, y les digo de verdad, para las personas, yo he estado, la semana pasada tuve que conversar con el exministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, que veo que el viernes de nuevo le han ratificado 6 meses de impedimento de salir del país, y es sumamente injusto porque no hay absolutamente nada contra él y está dispuesto a colaborar en todo lo que sabe. El señor no trabaja en el Perú, es viudo, tiene 2 hijas viviendo afuera y no las puede ver por algo en lo que no tiene nada que ver. ¿Y por qué no lo llamaron antes? Porque tenía beneficio de antejuicio. Entonces han esperado que termine el beneficio de antejuicio para involucrarlo y le han dado 1 mes para preparar su defensa, mientras todos los demás tuvieron 3 años. Eso es un absurdo. Y la superior lo ha confirmado. Porque sí. Es un disparate completo. Y contra el gasoducto, contra él, hay un testigo que dice, que lo escuchó decir, que él niega, que el presidente había dicho que en este proyecto había que meter el hombro. ¿Eso es delito? Eso no es delito, pues. Entonces, el problema
como siempre decían, ¿no? Una cosa es justicia y otra cosa son ajusticiamientos. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, pero mucho cuidado. ¿Algo más? Sí, hay preguntas. Pregunta Rosa María. para el doctor. Preguntas para el doctor. Se está cuestionando la presencia de el procurador ad hoc Jorge Ramírez. Ayer salió una denuncia que había sido gestor de una reunión entre Odebrecht y el ministro de Energía, Juan Carlos Luis. Depende para qué es la reunión, pues si es para cobrarle al Estado peruano. Era o sea, para... o para pagarle al Estado dice con peruano. la intención de recuperar la concesión del gasoducto. No, con la intención de recuperar la plata. O sea, el procurador tiene que ir ¿a qué? A recuperar toda la plata que pueda para el Estado peruano. Él está a cargo de las reparaciones civiles. Entonces dice, nosotros estamos dispuestos a pagar. Yo tengo el mejor concepto, además de Jorge Ramírez, me parece un buen abogado, un buen procurador. Ha hecho todos los esfuerzos por cobrar la plata efectivamente, que es la labor fundamental de la Procuraduría. No conozco de los detalles de esa reunión, habría que revisarlo, pero efectivamente... Como dice, conversar no es pactar, ¿no? Y por otro lado, es un procurador que ha estado realmente acosado por su colega procurador Amado Enco, que lo denuncia penalmente por sacar adelante el acuerdo de colaboración con Odebrecht. O sea, eso es el colmo. O sea, los enemigos del acuerdo de colaboración han estado dentro y fuera del Estado, y son muchos. ¿Ya? Y estas personas, los fiscales, el procurador, han estado bajo fuego. Entonces ahora de nuevo lo quieren perjudicar. ¿Quién está interesado en que se cambie el procurador? ¿Quién creen que puede estar interesado en que se cambie si el procurador está cobrando? O sea, tú tienes a alguien que viene a cobrarte plata. Y tú dices, qué pesado, viene todos los meses a cobrar, ¿no? ¿Quién sería el interesado en que no te cobren? Al que le cobran o al que le van a cobrar. Ah, exactamente, pues. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Hemos visto cómo en el Parlamento anterior, ¿no es cierto?, se resistieron a la firma del acuerdo, Querían del acuerdo con una Odebrecht. ley. Jenny Vilcatoma presentó un proyecto de ley para evitar que se firme, pegaba de alarios con Víctor Andrés García Belaúnde. Porque sabían, Rosa María, sabían y saben que hay muchos de estos personajes que ahora están sueltos, sin inmunidad, que tenían o que serán seguramente... como digo yo, la verdad los entierra. Así que mejor que no se sepa la verdad. En algún momento los va a alcanzar. Los va a alcanzar. ¿Qué más? El señor Altaus es del Consejo de la Junta Nacional de Justicia. Ajá. Preguntan si está bien. A ver, pregunta. Discúlpenme, chicos, pero ¿para qué sirve un consejo consultivo? Tic-tac, 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 tic-tac. ¿No saben para qué sirve? ¿Saben por qué no saben para qué sirve? Porque no sirve para nada. Entonces no sé de qué cosas se preocupan. Es uno entre 25 de un consejo consultivo al cual le preguntas, oiga, ¿a usted qué le parece tal tema? Ah, bueno, nos parece muy interesante, ¿no? Eso es todo. Puede ser, Rosa María, pero a mí sí me preocupa muchísimo la falta ética del señor Altaus. Esa es otra cosa, pero digamos, esta cosa... Absurdo. Sí, claro. Oye, Eso no, ¿quién se ha preocupado de los consejos consultivos alguna vez en la vida? Pero es... Además, si van a preocuparse de los consejos consultivos, revisen todos los consejos consultivos que hay en el Estado, que además son ad honorem, no se cobra nada, nadie te paga. Ahora, claro, el señor fiscal tiene todo el derecho a estar molesto, sin duda, porque lo han insultado y le han dicho, que han recibido plata de... No lo ha dicho, pero casi lo ha dejado de decir, ¿no? Entonces, por supuesto, tiene todo el derecho. Ojo que, claro, no lo hace cualquier persona, lo hace finalmente alguien que forma parte de un consejo consultivo de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué no sirve para nada? ¿No es cierto? Sí, que no va a tener... Claro. Que no tiene ningún pero es... O sea, poder, escúchame, 0 dividido entre 0 es el poder del consejo consultivo. ¿Verdad? De verdad, uno nombra un consejo consultivo ¿para qué? Para decorar un poquito, para hacer que la institución se vea más bonita, más plural. Es un elemento decorativo. Los elementos decorativos son bonitos, ¿sabes? O sea, yo no discuto. Yo creo que hay en el ejercicio mismo de la opinión del señor Altaus una falta ética, pero de quien lo nombró, quienes lo nombraron, sabiendo la posición del señor Altaus, porque esto no es... ¿Por qué lo nombraron? Reciente, ¿no? O sea, la
oposición del señor Althaus al sistema, ¿no? Al subsistema y en especial al equipo especial, esa pública y notoria. ¿Cuál es la novedad? ¿Quién nombró a este señor como miembro del Consejo Consultivo del Jurado? Alguien que tiene una posición pública y notoria adversa y no lo quiere decir. Eso es. ¿Va a generar algún daño o algún problema? No, ninguno. Cero. Zip. Next. Hoy día se ve el caso del señor Castañeda. Ese caso es importante, por supuesto. Y el de José Luna, que la semana pasada se lustró hasta los zapatos para ir a Palacio de Gobierno, bien peinadito apareció, ¿no? Y a Urresti no lo dejaron hablar. El partido es mío, le dijeron. Y otra vez aquí es importante hacer la distinción entre los aportes de campaña que no tuvieron necesariamente como correlato la ejecución de obras públicas. Y en este caso, que es gemelo, sí. Claro, este caso es gemelo con el de Susana Villarán. Gemelo, que es, yo te recibo plata para mi campaña y luego yo te organizo, ¿no es cierto?, tu obra pública de la talla que tú quieres, del tamaño que tú quieres. ¿Cómo te gusta? ¿Más grande, más chiquito, con bypass, sin bypass? Entonces, está probado que el señor Castañeda, porque es público y notorio, modificó el proyecto de Línea Amarilla para hacer el bypass de Garcilaso, que no sirve para nada, y le quitó a Lima un espacio público de recreación. Eso está probado. No, o sea, no está probado, es público. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Lo que es interesante es que la Fiscalía señala que la organización criminal se está reintegrando. Y esto es después de las elecciones. Lo que el mensaje es, si Podemos con Luna está logrando 10 congresistas, ¿no es cierto?, es para apoyar, ¿no es cierto?, las fechorías de su líder. Entonces, nosotros tenemos que pedir prisión preventiva. Que es el mismo caso de Keiko Fujimori. Entonces, está muy bien. Y yo estoy segura que el juez les va a dar prisión preventiva. A Luna, a él y a todos sus secuaces, completos. ¿Qué es lo que merecen, francamente? O sea, Susana Villarán está desde mayo del año pasado en prisión. Estamos en febrero y el señor además, nada, pasa Castañeda piola. Además ha sido, y recordémoslo, un experto en eludir la acción de la justicia. Por eso, desde pues, hace mucho tiempo, ¿no? No es de ahora. Claro, ya es hora. Ya es hora, pues, ¿no? Nos vamos. Sí, solamente, doctor, postula el 2021. Ya me ha dicho que lo va a pensar. Vamos a ver, todavía es pregunta pronto, es- pero... Acá es la pregunta. Mira, si ustedes lo ven que se deja crecer la barba, sospechen. No, se va con los muchachos, con los hermanos del Frepap. Pero que lo haría muy bien, ¿eh? Pucha, necesitan un líder. Ya tiene la pinta, ahora falta el liderazgo. Bueno, muy bien, nos tenemos que ir, ahora sí es tardísimo. Gracias a Julio Albizu por estar con nosotros. No, gracias a ustedes siempre. Nos vamos y no se olviden de colaborar con esta humilde radio a través de PayPal en www.radiosantarosa.com.pe, donde también nos están escuchando muchos de los que viven fuera. Gracias, hasta Nos pronto. vemos. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.